Muy bien. Bueno, una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta noche y compartir otra porción de la palabra de Dios, que estamos estudiando la vida de un hombre de fe, la vida de Gedeón. ¿Se acuerdan? Allá hace varios domingos que habíamos visto lo último, que incluía aquello del vellón de lana, capaz que recuerdan así, de aquella señal que había pedido Gedeón. Y hoy vamos a llegar al momento culminante de la historia, a ese momento de la gran batalla que iba a ser muy diferente a otras batallas, ¿no? Los que saben la historia y ya la han leído saben de qué hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la última charla habíamos compartido y habíamos conversado acerca de que nuestra destreza, nuestra valentía, todo lo que podamos poner delante de la batalla que tenemos que pelear como creyentes, no es suficiente? Sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos pelear la batalla del cristiano. Y también dependemos de la iglesia local. La iglesia local es para nosotros fundamental para poder vivir nuestra vida cristiana, para poder pelear la batalla de la fe. Y también estuvimos viendo cómo Dios trataba al mismo tiempo a su pueblo rebelde y a su siervo, Gedeón, que estaba, bueno, con algunas dudas en su corazón, y que cuando pidió aquella señal del vellón, Dios fue paciente, Dios fue condescendiente con él y le cumplió aquello que él pedía para que supiese y estuviese seguro que Dios estaba con él. Ahora, se aproximaba la hora de la verdad, y el ejército de los madianitas y esos pueblos que estaban con ellos era muy numeroso, como la arena del mar, dice por allí, como langosta sobre la tierra, una cosa tremenda. Por allí se calcula 135.000 hombres, un ejército realmente muy, muy numeroso. Y acá vamos a ver que se empieza a reunir el ejército de Gedeón, el ejército de Israel, pero van a empezar a pasar algunas cosas muy llamativas. Cualquier militar al mando de un grupo de combate, al mando de un ejército, sabe que el asunto numérico es algo importante, ¿no? Mucho más en aquella época que era pelea cuerpo a cuerpo prácticamente, ¿no? Ahora, bueno, están los drones, ¿no? Está todo computarizado y digital, pero en esta época no. Era muchas veces, bueno, existían las lanzas, existían las flechas, lo que usted quiera, pero en algún momento había que ir y mano a mano. Entonces, la cuestión numérica de cuánto ejército había de un lado y del otro era muy importante. Sin duda que cualquier general en la etapa previa a la batalla hubiese calculado si estaban, bueno, en superioridad o en inferioridad numérica con respecto al otro, a su rival, a su enemigo. Y si bien algunas batallas en la historia se han ganado con una estrategia genial, ¿no? Quizá había un poquito de desbalance entre los ejércitos y con una muy buena estrategia de quien estaba a cargo, bueno, se logró vencer en la batalla. Siempre es un factor importante el numérico. Ahora, cuando tus enemigos son 4 veces superiores y mejor equipados, realmente es complicado. Y así vamos a ver que empezaba esta situación, esta historia de la pelea, la batalla entre Israel y sus enemigos. Cuando hay una inferioridad numérica tan marcada, esperar la derrota sería lo lógico, sería lo más racional. Pero Dios es suprarracional. Estábamos cantando Todo es posible si puedes creer. Y vamos a ver que esta batalla estuvo totalmente fuera del libreto de cualquier arte humano para la guerra. Vamos a leer allí en Jueces capítulo 7 y vamos a comprobar que lo que dijo David cuando era pastor de ovejas y se enfrentó a todo un pueblo que estaba amedrentado, lleno de miedo frente a aquel paladín Goliat, es verdad. David dijo aquel día: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará
en nuestras manos. Qué valiente este joven pastor, ¿no? Que después seguiría su vida, sería el gran rey David. Él dijo, de Jehová es la batalla, del Señor es la batalla. Y este va a ser sin duda nuestro tema para el día de hoy. Vamos a ir, como es un capítulo extenso, vamos a ir leyéndolo por partes. Y saben que en este capítulo hay 3 divisiones o 3 partes bien marcadas. Del versículo 1 al 8, vamos a ver cómo Dios reduce el ejército de Gedeón. ¿Dice cómo? Sí. Dios reduce el ejército de Gedeón. Después del versículo 9 al 15, vamos a ver que Dios anima a Gedeón, fortalece a Gedeón. Y del versículo 16 al final, Dios le da la victoria a Gedeón. Así que vamos a leer entonces del versículo 1 al 8, en el capítulo 7 del libro de Jueces. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Qué momento, uno se imagina a Gedeón ahí, diciendo, pará, Dios, pará, ¿no? Son muy poquitos, ¿no? 32.000 empieza siendo este ejército, pero Dios dice, no, son demasiados, pero no eran 32.000 contra 135.000, los cuadriplicaban, ¿no? O más en número, pero Dios dice, son demasiados. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios no quería que se atribuyesen la victoria. Dios no quería que cuando vencieran, esos 32.000 dijeran, vencimos por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, ¿no? El Señor quería vencer a través de unos pocos para que fuese totalmente indiscutible y evidente que aquello tenía que ser obra de Dios, que no quedaba otra. Yo recordaba una frase que es verdadera y se aplica perfectamente a este pasaje. Dice, no puedes ser demasiado pequeño para que Dios te use, pero a veces puedes ser demasiado grande, demasiado grande. Y vamos a empezar un poquito en esto. Tenemos una tendencia marcada en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando las cosas malas ocurren, solemos, o el ser humano, digamos, suele echarle la culpa a Dios de lo malo que ocurre. Ahora, cuando pasan cosas buenas, cuando pasan éxitos en nuestra vida y victorias, solemos atribuirnos a nosotros mismos eso que ha pasado, eso bueno y virtuoso. Y saben, es exactamente al revés. Es exactamente al revés, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Cuando pasa lo bueno en tu vida, cuando llega una victoria, un triunfo, un momento especial, cuando la vida va viento en popa, cuando las cosas salen bien, ¿a quién se lo atribuimos?
¿Agradecemos o nos llenamos de orgullo? ¿Pensamos que es por nuestros méritos que hemos llegado a tal o cual logro? ¿O le atribuimos la gloria y el mérito a Dios? Si Dios los conocería, que los tuvo que debilitar para que le dieran la gloria a Él, ¿no? Y entonces vino el primer gran recorte. Y Dios tenía que reducir el pueblo, digamos, el ejército, ¿no? Y entonces dice, bueno, todos los que teman, todos los que tengan temor, vuélvanse para su casa. ¿Saben que había una ley en el Pentateuco, en la ley de Moisés, que decía esto? Que bueno, que el que tuviese miedo, bueno, que se volviera para la casa. Ahora, uno dice, bueno, capaz que se iban 500, 600, no, 22.000 se volvieron para atrás, ¿no? ¿Qué te parece? Solamente quedaron 10.000. ¿Te das cuenta? Había muchos que estaban allí, en principio en el pelotón, pero tenían temor. Su fe no era suficiente. Podríamos pensar que su ánimo apocado quizá era un lastre para los demás. Y entonces Dios los mandó para su casa. Yo reflexionaba, ¿no? La obra de Dios a veces puede llegar a complicarse por aquellos que, por su ánimo apocado, quizás son un lastre para otros que están yendo para adelante. Aquellos que piensan que está todo mal. Aquellos que piensan que nada se puede hacer contra la hueste del mal, porque bueno, son muy poderosas, la batalla está perdida. Estas personas quizás sería mejor que reflexionen, ¿no? Y que no salgan de esa manera a la batalla. Claro, estas personas cuando se dé la victoria solamente la van a ver de lejos, por no haber tenido la fe y el valor para mantenerse en pie en la lucha. No seas, hermano o hermana, no seas tú uno de ellos. No seas uno de esos que por su ánimo apocado, que todo está mal, que nada sale bien, empieza a contagiar eso a los otros. Dios lo tuvo que mandar para la casa. Y el apóstol Pablo dice allí, en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Claro que va a haber aflicciones, claro que va a ser a contracorriente la cosa en la obra. No va a ser viento en popa y todo va a salir espectacularmente bien, pero hay que seguir, hay que persistir. Podríamos decir que hay algo épico en la fe, ¿no? Algo que debemos encarar con valor. Ser cristiano, queridos hermanos, no es para los apocados, ¿no? Ser cristiano es para valientes. Pero el desafío es que vos seas uno de esos valientes. Vos seas uno de esos valientes. Ahora, 10.000 guerreros todavía eran demasiados para el Señor. Así que Dios dispuso la manera de aún reducir más el ejército. Y Dios le dijo así a Gedeón, ¿no? Todos los que se pongan de rodillas para beber, bueno, quedan afuera. Y los otros hombres, hubieron 300 hombres que quizás por una actitud más atenta, de estar más en guardia, más apercibida, tomaron agua y bebieron así llevándosela a la boca, ¿no? Ahora uno dice, ¿y por qué Dios escogió a los que hacían eso? Bueno, la verdad que no sabemos, ¿no? No sé si fue por esa actitud alerta propia de un guerrero, propia de alguien que está ahí para pelear una batalla, o solamente fue una forma que Dios tuvo de reducir el ejército, como si dijera, bueno, los que traen algo rojo se quedan, los demás se van. No sé por qué lo hizo Dios así. Pero la cuestión es que solamente quedaron 300 guerreros. ¡Qué sorpresa habrá sido para aquellos 300! Porque habían quedado solos. Ahora, no vamos a leer que ninguno de ellos se amedrentara, que ninguno de ellos se apocara. Ninguno dijo, hasta acá llegó mi fe. No, pará. Mirá, somos solamente 300.
Todos fueron conducidos a la confianza en lo que Dios estaba haciendo. Y saben, hermanos, eso es necesario en un equipo, en un grupo que batalla en la obra y en la vida cristiana. Que todos estemos alineados bajo el mismo general que es el Señor Jesús, bajo el mismo estandarte, su gracia, bajo la autoridad de su palabra y bajo un mismo liderazgo humano, confiados en las promesas y en la fidelidad de Dios. Y ellos 300 hicieron así y continuaron su camino. Capaz que después el salmista iba a resumir su espíritu cuando dijo en el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Ellos sabían esto, ¿no? En Dios vamos a hacer proezas. Y yo me preguntaba, ¿y vos y yo? ¿Sos de los que siguen adelante bajo la autoridad de su palabra, confiados en el carácter de Dios? ¿O sos de los que ponen peros, de los que ven lo negativo, de los que te contarías entre aquellos 300 o de los que se fueron para la casa? Miren, la voluntad de Dios para su iglesia está en Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Dios dice, hermano, va a haber oposición. ¿Qué pensabas? ¿No? Va a haber oposición, pero en nada intimidados, combatiendo unánimes, juntos. Ahora sí, ¿no? Estaban ese grupo de los 300. Ahora sí estaba pronto el instrumento que iba a ser utilizado por Dios, los 300 guerreros. Esto también me hace pensar, ¿no? A veces Dios tendrá que debilitarnos para poder utilizarnos. A veces Dios, hermano, tendrá que debilitarte para poder usarte, para que le busquemos más intensamente, para que reconozcamos nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. Porque, ¿sabes? Una debilidad que te acerca a Dios no es una maldición, es una bendición en tu vida. Una debilidad que te acerca a Dios es una bendición. En cambio, si soy autosuficiente, si me atribuyo el crédito de lo que Dios hace en mi vida, ¿para quién es la gloria? ¿Honra a Dios eso? ¿Crees que eso es justo? Recibiendo las bendiciones como logros personales, ¿estás más cerca de Dios o estás más lejos? Acordate de una cosa, ¿no? Dios no te puede usar si sos demasiado grande, pero sí si eres pequeño, no importa cuánto. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que de buena gana hemos de gloriarnos en esa debilidad que permite una manifestación poderosa de Dios para su gloria. Ahora, imagínense Gedeón, ¿no? Que había arrancado con 32.000 hombres y ahora estaba con estos 300. ¿Y qué iba a hacer con estos 300? Y Dios conocía el corazón de su siervo. Entonces, vamos a leer allí el versículo 9. Dios tendría que tratar con su corazón y dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento enemigo, ¿verdad? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena en que está la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento.
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué momento especial ese, ¿no? Imagínense la escena. Es como para una película, ¿verdad? Dios le dice: anda contra los enemigos, pero yo conozco tu corazón. Sé que necesitas ser afirmado, fortalecido. Agarra a tu criado, agarra a Fura y anda. Pero anda sigiloso, ¿no? Era una especie de espía, ¿no? Acércate y escucha lo que están hablando. Y Dios no le dice lo que él iba a hacer. Solamente dice que se acerque. Y él lo hace. Capaz que él antes estaba pensando, bueno, ¿qué va a pasar, no, con esto? Somos solamente 300. ¿Qué va a pasar con nosotros? Cada vez era más puesta a prueba su fe, cada vez era mayor el desafío. ¿Sería aquello una demostración maravillosa del poder de Dios o iba a ser un suicidio colectivo? Bueno, había que ver qué era, ¿no? Su fe necesitaba sin duda ser afirmada y Dios lo sabía. La señal del vellón había sido pedida por Gedeón, pero esta señal, la señal del sueño, fue puesta por Dios. Dios le dijo: anda a escuchar lo que están hablando. Y entonces se pusieron a escuchar y estaban hablando estos dos, y qué interesante lo que hablaban, ¿no? Un pan de cebada, que uno dice, ¿qué le va a hacer un pan de cebada? Un pancito de cebada, ¿no? Que puede rodar ahí para abajo. Y rueda el pan de cebada y se cae toda la tienda. Una cosa llamativa. ¿Y qué quiere decir este sueño? Y el mismo que está al lado se lo interpreta. Y su interpretación es tremenda porque dice, este Gedeón que va a venir acá y nos va a arrasar a todos, ¿no? Imagínense lo que fue para Gedeón escuchar eso. Yo pensaba, qué bueno cuando Dios nos regala maravillas que afirman nuestra fe. Qué bueno cuando vemos cosas personales que Dios hace en nuestra vida y que afirman su cuidado sobre nuestro corazón. Pequeños detalles que Dios permite, como un guiño del cielo. Seguramente algo te ha pasado en algún momento, ¿no? Que has dicho, Dios, este sos vos, ¿no? Y qué bueno cuando Dios hace esas cosas. Dios sabía cómo afirmar el corazón de su siervo y lo hizo mostrándole que el corazón de los enemigos estaba en las manos de Dios. La moral del enemigo estaba también controlada por sus manos soberanas. Entonces, él podía hacer cualquier cosa. Él bajó a espiar, se quedó a la distancia necesaria solamente para escuchar, sin ser visto, y escuchó aquello. Y dice acá el pasaje que cuando escuchó, adoró. ¿Mm? Qué interesante eso, ¿no? Yo me puedo imaginar eso, ¿no? Capaz que entre unos árboles, entre unas ramas, con su criado, que era testigo además, porque alguien tenía que escuchar también que no era cosa de él lo que había escuchado, y escuchó eso y dijo, paz, Señor, ¿no? Adoró estando allí escondido, quizás sonriendo, quizás llorando de la emoción. Ahora ya no necesitaba nada más, ahora estaba totalmente convencido de lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes, hermano, hermana? Dios te conoce. Me emociona de esa manera que Dios es capaz de tratar con cada uno de nosotros y en forma distinta. Tratar con tu corazón. ¿Estás triste? Dios lo conoce. Dios sabe. Orá a Dios. ¿Estás confundido por cosas que están pasando? Orá a Dios. Derramá delante de Él tu corazón. Él te conoce, Él tiene compasión de vos, de ti, de mí. Él tiene paciencia. En la Biblia nos dice que el Señor Jesús, gracias a su experiencia humana, que Él caminó entre nosotros, conoce lo que estamos viviendo, tiene total comprensión, no solamente porque es omnisapiente, sino porque estuvo acá. Dice en Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más
la necesitemos? ¿Por qué nos cerramos en nosotros mismos? ¿Por qué no vamos delante del trono de Dios y derramamos nuestro corazón? Si Él te conoce, hermano. ¿Quién mejor que Él para tratar contigo, afirmarte, fortalecerte, para que puedas hacer lo que Él quiere que hagas en su reino? Ahora, Él fue envalentonado y dijo, vamos. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos, pero que somos 300, ¿qué vamos a hacer? De alguna manera, Gedeón iba a entender qué Dios quería hacer. Miren lo que dice allí el versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, había una luz dentro de cada cántaro, pero estaba el cántaro, no dejaba salir la luz. Y le dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y después el capítulo termina diciendo que los eliminaron por completo. Qué tremendo, ¿no? Qué batalla que fue totalmente distinta, diferente. Ellos ni siquiera tuvieron que tomar, esos 300 ni siquiera tuvieron que tomar sus espadas en este momento. El primero le dijo, bueno, tomen estas teas, ¿no? En realidad estaban lo que eran, ¿qué dice acá? Las trompetas y los cántaros, ¿no? Ahí están los cántaros con teas ardientes, que era como si fuera un recipiente, ¿no? Que tenía dentro, imagínense, algo parecido a una vela. Y dice, bueno, divididos de 100 en 100. Y uno dice, ¿ese es el plan? ¿Con eso pensás ganarle a esta multitud? Ahora, ¿no fue eso mismo que dijo Goliat a David? ¿Con eso querés vencer a un hombre de guerra? ¿Con una honda? Pero él respondió, no es con una honda, sino es con el poder de Dios y con esta honda, ¿no? Parafraseado. Y no era con 300 antorchas y 300 trompetas que iban a vencer, sino con el poder de Dios. Era Dios el que iba a vencerlos. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Queridos, no va a ser que la iglesia va a vencer en la batalla apropiándose de los medios de comunicación o con la mejor propaganda por todas las redes, habidas y por haber, o con campañas internacionales, que está bien, si se pueden hacer, bienvenido. Va a ser mucho ruido, pero nosotros no buscamos eso. Buscamos una obra sobrenatural en los corazones de las personas, que solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Transformar a una persona, un pecador que está fuera del reino de Dios, alejado de Dios, en una persona que recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar y procurar, ¿no? Ahora, vieron que tenían que seguir el ejemplo de su líder. Qué importante que es que los líderes den el ejemplo. Acá muchos están en alguna posición de liderazgo en algún ámbito de la obra de Dios, ¿no?
El liderazgo del cristianismo es dando el ejemplo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Sé ejemplo de los creyentes, le dijo Pablo a Timoteo. Dice Pedro, los ancianos tienen que ser ejemplos de la grey. El ejemplo es la manera de actuar en la iglesia de Dios. No se trata de mandar, no se trata de organizar solamente o de gerenciar, sino de ir adelante con el ejemplo. Y eso es lo que hizo Gedeón. Hagan como yo hago. Esperaron el momento estratégico, ¿verdad? El cambio de guardia, cuando estaban más desapercibidos, recién cambiados ahí de turno, ¿no? Y los tomaron por sorpresa. Aquel sonido de aquellos cántaros que se rompían, aquella trompeta que era, pienso yo, ensordecedora, aquel grito de guerra y las luces que de pronto iluminaron todo alrededor. ¿Y cuántos eran? Si era de noche, no sabían, ¿no? Si estaban rodeados totalmente, así parecía. Y eso produjo un caos y fue el factor que trajo la retirada esa desordenada que le llevó a la derrota total. Qué tremendo, ¿no? Qué batalla más especial. Hay algunas lecciones acá escondidas en el texto que vamos a tratar también de pensar para terminar. Aquellos 300 hombres tuvieron que quebrar el cántaro para que la luz resplandeciera, ¿verdad? Mientras el cántaro estaba entero, la luz estaba adentro y no se veía y no actuaba. Pero ellos tuvieron que quebrantar el cántaro. ¿Saben? La Escritura nos dice, allí en Corintios, en capítulo 4, que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, en estos vasos de barro. Somos como esos cántaros que contienen la luz de Cristo, que contienen la luz de Dios, que tiene que brillar a través de nosotros. Pero para que brille en nosotros o a través de nosotros, tenemos que estar quebrantados ante el Señor. Tenemos que haber sido quebrantados. No será en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, ni en nuestra arrogancia que brillará la luz de Cristo, sino todo lo contrario, en humildad, en quebrantamiento. Dice, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que se ponen en sus manos en humildad. Así que ahí hay una lección espiritual para nuestra vida, hermanos. ¿Queremos vencer en esta batalla? ¿Queremos que nuestra luz resplandezca? Tenemos que ser cántaros quebrantados delante de Dios, dispuestos a hacer su voluntad. Y la otra lección que encuentro acá en este lugar es que los 300, lo único que hicieron en ese momento es hacer lo que Gedeón le dijo y permanecer firmes. Ellos permanecieron firmes allí tocando la trompeta y no se movieron. Todo lo demás lo hizo Dios. Permanecieron firmes. Y acá hay otra lección espiritual, porque de muchas maneras la Escritura nos dice que vos y yo tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Estar de pie. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ese portaos varonilmente quiere decir, sean valientes y esforzados. Velad, estar firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Esto te dice Dios a ti, hermano, hermana. Está firme en la fe. 1 Corintios 15:58, muy conocido. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Efesios capítulo 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, dice, estén firmes contra las acechanzas del diablo y firmes hasta que todo el día malo termine. La firmeza es requerida, como muchas veces cantamos aquel himno de tantos años, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. No podemos ser como creyentes, queridos, como pusilánimes, ¿no? Como de doblado ánimo, como cantan los niños, como el yo-yo, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, a veces doblado y todo enredado. Y a veces estamos así los creyentes, ¿no? Pero Santiago dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y también dice más adelante, vosotros los de doblado ánimo,
purificad vuestros corazones. Es necesaria la firmeza, porque es parte de la madurez espiritual, la firmeza. Es un factor que te lleva a la victoria espiritual, estar firme. Ahora, Dios había entregado al enemigo en sus manos. La obra había sido de él, claramente, ¿verdad? Claramente, no quedaba ninguna duda. La batalla era de él y la gloria era de él. Gedeón fue utilizado a pesar de su debilidad. Gedeón fue utilizado a pesar de su temor, a pesar de sus dudas. Qué bueno que el Señor sea así, hermano. Qué bueno, a mí me da esperanza. A vos también. Qué bueno que el Señor use instrumentos débiles. Él no está buscando personas grandes, fuertes, autosuficientes. No hace la obra con esas personas. La obra espiritual estamos hablando, ¿no? Puede que seamos demasiado grandes, como pensábamos, para que Dios nos tome y nos use, pero nunca demasiado pequeños. Dios da gracia a los humildes. El último pasaje que tengo para leerles es Isaías 66. También bastante conocido, dice: Jehová dijo así, al versículo 1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la persona que Dios mira, que Dios usa, que Dios sabe que lo tiene en su mano. Al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Él se deleita utilizando lo vil, lo despreciado y lo que no es para avergonzar lo que es. Que seamos nosotros, hermanos, esos vasos que se quebrantan para que su luz se vea, para que su gloria se vea, y que podamos permanecer constantes y firmes y creciendo en su obra siempre. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.